diciendo lo que realmente queremos decir. Un simposio sobre los trabajos de Eugene Gendlin. Esta es nuestra hablante en plenario, Donata Scholler, nuestra presentadora. ¿Quién sos y cuál es tu área de experticia? Yo soy Donata Scholler, estoy viviendo en Suiza. Mi área de experticia es la filosofía y trabajo en la Universidad de Koblenz y soy una profesora invitada en la Universidad de Islandia, donde empezamos una iniciativa de investigación llamada Pensamiento Crítico Corporalizado, que ahora se ha vuelto un programa de entrenamiento europeo, de hecho, que empezará este marzo con 5 universidades participantes. Será dirigido por la persona que lo inició y que lo aplicó, que es Sigridur Throgersdottir y yo. ¿Qué te interesó inicialmente del pensamiento de Jenlin? Dice, llegué un poco tarde al pensamiento de Jenlin después de mi doctorado y lo que me fascinó fueron los puntos suspensivos de sus artículos. La forma en la que llegué a conocerlo fue que él presentó en Zúrich en una presentación y me fascinó verdaderamente su trabajo y cómo habló. Él estaba demostrando el pensar desde el borde, el thinking at the edge, y me fascinó cómo, en vez de elaborar su filosofía, le pidió a los participantes cerca de él y estaba totalmente inmerso en lo que ellos decían, y eso me pareció muy curioso. Él les hacía preguntas, él interactuaba con ellos, y empecé a leer su trabajo, y siempre me topaba estos puntos suspensivos. Y cuando me di cuenta qué estaba haciendo, me emocioné mucho. Entonces apliqué para que me dieran una beca de estudios para hacer un trabajo investigativo centrado alrededor de su obra, que llamamos habilitación. Y me dieron esta beca y empezó toda esta aventura. ¿Cómo te influenció el pensamiento de Jenlin? Es la siguiente pregunta. Y creo que lo más importante es que de veras, de alguna manera, It had a very healing effect on my thinking. But tuvo un efecto muy sanador sobre mi pensamiento, pero también en un sentimiento muy filosófico. Por ejemplo, Wittgenstein dice que la filosofía es un proceso terapéutico, ya que ayuda que la mosca encuentre su manera de salir de la botella en la que está atrapada. Entonces uno se podría quedar atascado en pensar, atascado en las preguntas equivocadas, atascado en un esquema equívoco. Pero también uno puede verse atrapado o atascado en una dimensión silenciosa de un problema. Es decir, se puede encontrar uno en un espacio muy conceptual y sin darse cuenta de lo desconectado que está uno del cuerpo. Y empecé a sufrir de esto en algún punto. Y la filosofía de Jenlin me permitió reconectar con el cuerpo y al mismo tiempo abrir toda una arena vasta del pensamiento, todo un ámbito vasto del pensamiento, mostrando las raíces corporalizadas del significado que se enlazan con la acción, con el ambiente también, y esto resuelve tantos problemas básicos de la filosofía, eh, que se basaban en una versión dualista de la realidad. Entonces esto fue algo muy sanador para mí y también abrió todo un espectro nuevo del pensamiento. Y claro que eso no es solo Jenlin, sino Jenlin parado sobre los hombros de gigantes. Pero a través de él logré también aprender sobre estos gigantes. ¿Cuál crees que es la rama más emocionante que emerge del pensamiento de Jenlin? ¿Qué tipo de cosas emergen de su pensamiento y hacia dónde te gustaría que se llevara esta línea de pensamiento? Bueno, y creo que en nuestros proyectos del pensamiento crítico corporalizado, creo que eso en sí es una línea de hacia dónde queremos llevar el trabajo de Jenlin. Eh, por un lado tenemos em,
una ambición modesta de cambiar las prácticas filosóficas. Es decir, que no solo discutamos cómo sobrellevar el dualismo o la racionalidad de la segregación, cómo sobrellevamos la claridad que sacrifica tantas cosas tan significativas de la experiencia vivida, tan desordenada que es inherentemente. Y es una cosa totalmente diferente el incorporar esto en un estilo de pensamiento. Y eso fue lo que Jetlin empezó con su pensar desde el borde con Thinking at the Edge. Empezó a cambiar el estilo en el que pensamos. Y nuestro proyecto es crítico también no solo en sentido conceptual, sino también en términos de que es un cambio de las prácticas tradicionales de los ámbitos de la filosofía. Y en ese sentido pensamos que hay mucho más potencial dentro de la filosofía para liberar a las personas de sí mismas, de decirle a las personas cómo se hace, no solo decirles a las personas que lean a Kant y el mundo de la filosofía y que después hablen de manera filosófica, sino que de veras puedan pensar por sí mismas, que pensar por sí mismas. Y creo que la filosofía tiene el potencial de hacer eso. Y eso es un potencial que facilitan las prácticas de Jetlin. Las prácticas de Jetlin empezaron esta posibilidad de alguna manera y le dan un nuevo significado a la filosofía. Y más allá de la filosofía, creo que esto es necesario más allá de la filosofía y más allá de la academia. Y creo que le ofrece un mundo totalmente nuevo a la filosofía dentro de las diversas disciplinas. ¿Qué otros pensadores también te interesan? O pensadoras. Bueno, dice Donata, a mí me entusiasmó muchísimo Hegel. Es un pensador fenomenal, es como un mago. Pero también te puede enfermar un poco porque totalmente una puede vivir en un espacio dialéctico conceptual hegeliano y enojarse un poco y se ríe. Pero estar enraizado o enraizada en Hegel tiene sus beneficios. Eh, Hegel es un pensador increíble y el modelo procesal, el process model, también se para sobre los hombros de Hegel, en el sentido que la conciencia y el significado es algo que emerge y evoluciona de lo vasto de la experiencia humana. También me gusta la filosofía del medioevo, especialmente Max Eckhart y Jacob Burman, Spinoza, Spinoza en español. Y claro que a través de Jetlin llegué a conocer los pragmatistas clásicos como Dewey, William James, por supuesto, Merleau-Ponty. Y hoy día me gusta mucho Claire Petit-Majan, la filósofa francesa. Yo creo que lleva mi pensamiento del movimiento fenomenológico, lo lleva más allá de entornos que no quiero explicar ahora porque duraría mucho. Y descubrí también una filósofa francesa hace un par de meses, de la cual estoy verdaderamente enamorada, se llama Colline Pirouchot, o Pirouchot, y es una cosa tan maravillosa, tan ocurrente. Es un libro maravilloso que ella escribió. No conozco el título en inglés, pero quiero vincular el pensamiento de ella y el de Jetlin. Y es muy ambiental, es muy ético, es muy poderoso. Y ella empieza a pensar desde el fenómeno del hambre y el placer que recibimos al comer y todas las interacciones que ya hacen ahí. Simplemente en esta experiencia de comer, disfrutar y tener esta comunión. Y ella crea toda una filosofía política a raíz de esta experiencia tan básica
diciendo que ya de por sí siempre estamos demasiados abstractos en la filosofía política. Empezamos de la libertad o la autonomía y en realidad tenemos que partir de estas experiencias humanas básicas para acertar en este pensamiento. Y creo que hay un vínculo hermoso en su acercamiento y el acercamiento de Jen Lin en A Process Model, donde ella muestra una continuidad entre la experiencia de tener hambre y la creación de significado. Y esta línea la, la- la siento y la quiero elaborar un poco más para la conferencia. Espero tener más sentido o ser más clara en la presentación de lo que fui en esta introduccióncita. ¿Y nos puedes decir algo sobre tu presentación de abril? Eh, ¿Cómo está tu pensamiento ahora con respecto a lo que vas a presentar en abril? Ella dice, bueno, eso es algo que ya más o menos mencioné. Quiero crear una vinculación entre este nuevo acercamiento de enraizar la filosofía política en las experiencias corporalizadas más básicas. Y quiero mostrar cómo Gendlin contribuye a este acercamiento tan novedoso de la filosofía política y la filosofía ambiental, enraizándola en el cuerpo, enraizándola en la experiencia de vivir la interdependencia entre un organismo y su ambiente. Y esa es mi visión, eso es lo que quiero hacer en abril, pero todavía tengo que elaborar un poco más sobre esto, pero es hablar de este continuo, o sea, concebir qué significa tener hambre e ingerir comida y cómo esta experiencia nos conecta con el mundo. Y que hay una especie de continuo de esta experiencia, entre esta experiencia y nuestra necesidad de creación del significado. Y espero poder elaborar un poco sobre esto en abril. ¿Tienes alguna lectura recomendada para las personas participantes? Algo que pudieran leer de antemano si tienen tiempo. Déjame pensar un poco, dice Donata. Y si tengo alguna idea, bueno, creo que deberían leer el libro de Corinne Peluchon, que voy a buscar ese libro. Un segundo. Después de la pausa vuelve ella y ella dice, bueno, también deberían leer todo lo de Jelin que quisieran y ir a la biblioteca en línea de Jelin y leer lo que uno sienta que le llama. Por supuesto, el libro que edité con Ed Casey, diciendo lo que realmente queremos decir. Es una compilación, un compilado de artículos centrales. Y también hay esta filosofía francesa, una filósofa francesa maravillosa que tal vez les gustaría leer. Este es el libro en alemán. En inglés, ahí está el libro, La nutrición, la filosofía del cuerpo político. No pude leer el resto del título que salió ahí porque me tapa un cuadro de traducción. Em, y ella está haciendo un proyecto totalmente relacionado con Jenin. Y si, bueno, si desean, pueden leer un poco del trabajo de ella.